Comentar. Eh, Primero, decirles que tenemos un grupo de WhatsApp que por ahí lo que yo voy a hacer es, voy a mandar, lo que puedo hacer es mandar por el chat mi número de teléfono 221-654-3368 para que ustedes ahí me envíen para que yo los agregue al grupo de WhatsApp. Bien. En ese grupo, ¿qué hacemos básicamente? Por ahí comunicamos si hay que hacer alguna actividad, por ahí se ponen en contacto para hacer un grupo, bien, y bueno, más que nada para estar en contacto, ¿sí? Pero concretamente la idea del taller es que todas las actividades las podamos hacer en el contexto de estas, de estas horas que tenemos aquí, ¿sí? Bien, a ver, ahí está, espera que no puedo ver, voy a cerrar. Bueno, vamos a guardar entonces unos minutitos, 3 minutitos más, cosa de arrancar y 5, ¿sí? Pero bueno, la idea también sería ponerles en contexto de que en este taller lo que vamos a abordar son casos de relevancia penal, no vamos a ver otras áreas, ni civil ni laboral, a pesar que las técnicas de litigación están avanzando en esas áreas, la idea es circunscribirnos solamente al área penal. ¿Bien? Y por otro lado, chequear con ustedes, yo no sé si pudieron ver el video que les remitieron, hay un link de YouTube que yo les pedí a extensión que se los reenviaran, a ver si pudieron tomar contacto con el video. Igualmente lo vamos a reproducir, pero simplemente si les llegó correctamente la información y demás. Sí, sí, llegó el video. ¿Llegó? Perfecto, Es- perfecto. Bien, buenísimo entonces. Bueno, vamos entonces a esperar unos minutitos. Em, bueno, bien. Eh, a ver, bien, ahí me avisan los compañeros que hay algunos que están entrando. Bueno, vamos a hacer, digamos, a las personas que se suman, bueno, darles la bienvenida, por supuesto, y sobre todo comentarles que esta reapertura del taller
hubo una primera inscripción en junio, que bueno, fue una inscripción un poco tardía y bueno, fuimos quedando de pocos alumnos, en el medio nos agarró las vacaciones, con lo cual la idea de, digamos, de abrir la inscripción es básicamente para que podamos tener un debate, vamos a hacer un juicio oral y concretamente que luego de abordar ciertos ejes temáticos podamos realizar un juicio oral completo, ¿sí? Yo no sé cuál es la experiencia de las personas nuevas que se suman, si, digamos, no sé en qué trayecto de la carrera están, si ya se recibieron, si están en mitad de la carrera, principio de carrera, si ya hicieron algún simulacro de litigación. Sí decirles que la idea no es que los voy a largar solos para que hagan el juicio, sino que vamos a ver, en algunas clases, vamos a ver conceptos, ¿sí? Ejes temáticos, algún ejercicio, y para que a los efectos de que a ustedes les sirva para preparar el juicio oral. ¿Bien? Obviamente, esto es totalmente, a ver, algunos de ustedes tal vez prefieren tener un rol, si se quiere, más pasivo, algunos se sienten más cómodos litigando estrictamente, asumiendo el rol de fiscal o defensor, y hay otros que, no obstante, prefieren, por ejemplo, asumir el rol de testigos, que eso también es posible y vendría bien porque la idea es que luego de estas jornadas podamos armar un grupo de la Fiscalía, un grupo de la Defensa, ¿sí? Y que dentro de ese grupo existan personas que hagan el rol de litigante, o sea, que efectivamente cumplan ese rol de fiscal o defensor y que además puedan aportar por equipo sus propios testigos, ¿sí? Así que bueno, les paso a contar. ¿Cuál es la duración del taller? Me preguntan. Y la idea es que por lo menos estamos en agosto, o sea, septiembre, octubre, noviembre, y por lo menos mitad de noviembre, una cosa así, o si llegamos diciembre, vamos a ver porque la idea es que nosotros tenemos temas que nos llevan una jornada o dos, dependiendo, y que después hay un simulacro de juicio oral y luego de ese simulacro, nosotros lo que hacemos es, cuando invitamos a docentes y demás, dan la devolución y eso también nos insume una jornada. Pero más o menos segunda quincena de noviembre, o fines de noviembre estaríamos terminando, ¿sí? Acá, digamos, no se rinde examen. La idea es poder abordar casos de derecho penal, generar debate, discutir y, bueno, en definitiva, poder empezar a hablar en términos de probatorios de cómo se prueban, ¿no? En definitiva, los casos penales. Bien, bueno, a ver si hay algo más. Listo. Creo que ahí con eso contesté. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Eh, en la clase de hoy vamos a dar una primer parte que vamos a ver un video, en el cual lo vamos a ver juntos, en donde simplemente vamos a debatir sobre algunas cuestiones, donde yo los voy a circunscribir de qué estábamos hablando, ¿sí? Nosotros en este taller ya vimos algunos conceptos como teoría del caso, alegato de apertura, y ahora estábamos viendo el concepto de examen directo, ¿sí? Y justamente cómo el examen directo, ¿sí? Nos permitía cumplir con una determinada función que era poder incorporar prueba material. Bien, en un caso penal, nosotros vamos a ver que eh, primero se conforma con una hipótesis fiscal, ¿sí? El fiscal tiene una línea de trabajo, considera que los hechos pasaron de determinada manera y en ese sentido ofrece prueba. En el contexto, eso se hace en la etapa de instrucción. En la etapa de juicio, ¿sí? Ya el fiscal no puede investigar más, ya se compromete con una única línea de investigación y la defensa para eso ya está notificado de eso y ambos, en una audiencia específica, ofrecen toda la prueba que van a usar durante todo el debate. Fijados quiénes van a ser los testigos o prueba que va a usar cada parte, ahí empieza todo el juicio oral. ¿Bien? Por lo tanto, ¿sí? La lógica de trabajo de los juicios orales es que primero arranque el titular de la vindicta pública, el titular de la acusación, que es el Ministerio Público o Fiscal, de los fundamentos, ¿sí? En realidad, de un lineamiento general de qué es lo que cree que ocurrió en el caso, qué es lo que va a pretender probar, que eso en los términos adversariales se llama alegato de apertura. Luego va a venir la defensa le va a relatar al jurado o al juez profesional cuál es su teoría del caso, ¿sí? Le va a exponer. Y luego a partir de ahí va a empezar la etapa de producción probatoria.
que por cuestiones adversariales y por diseño constitucional, quien primero tiene que empezar a producir prueba e interrogar a sus testigos es la fiscalía. Bien, a eso se le va a llamar examen directo. Luego, seguidamente, la contraparte, vamos a ponerlo en términos, la defensa, lo que va a hacer es contraexaminar, ¿sí? Que eso todavía no lo vimos, lo vamos a ver en clases más adelante, pero que concretamente en el contraexamen la defensa va a poder hacer una serie de preguntas que tiende a, en definitiva, palabras más, palabras menos, desacreditar lo que el testigo pretendía acreditar, ¿sí? Eso es todo digamos, lo primero que ustedes tienen que saber para poder introducirse en este video. Con lo cual, yo ahora lo que voy a hacer es reproducírselos y sí, lo que les voy a indicar que este caso concreto es un simulacro de juicio oral y público que se hizo en el año 2015 en esta casa de estudios, en la Universidad Nacional de La Plata, que, digamos, quienes litigaron fueron dos universidades que no son de aquí, que son de México, y que concretamente tienen una teoría del caso, ¿sí? Ambas. Les cuento, para comprender esto. La Fiscalía tiene como teoría del caso de que en la época del 2001, ¿sí? Existió una situación caótica de saqueos a lo largo de todo el país y que eso motivaba a que un grupo de personas se armara para saquear determinados comercios. Bien, en esa oportunidad, o el dueño de un comercio, al creer que, vamos a ponerlo en estos términos, al creer que lo querían robar, lo que hace es agarrar su escopeta y les dispara, ¿sí? Para, si se quiere, poder resistir eso que él cree que es un robo. Bien, entonces, la defensa, en este caso puntual, plantea como teoría del caso que su asistido es inimputable. Bien, entonces, teniendo en cuenta esas dos teorías, lo que vamos a ver es uno de los testigos ofrecidos por la Fiscalía, en donde justamente lo que va a hacer es tratar de contar una parte de los hechos, ¿sí? A través del examen directo y además a partir del cual se va a incorporar prueba material, ¿sí? Que esto se los aclaro, si bien después vamos a ver un Power, no es que ustedes ya lo saben, pero lo que tiene de particular es que la prueba material integra el caso, se trata de elementos que fueron secuestrados de la escena criminal, que forman parte del hecho, ¿sí? Este es un caso de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por eso la van a ver aquí, y en este punto lo que vamos a ver es examen directo, incorporación de prueba material y lo que se va a tratar de incorporar es un arma de fuego, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, primero vamos a ver el video, después lo vamos a complementar con un power y después vamos a charlar sobre algunas cuestiones en términos de litigación y en términos de prueba. Bien, cualquier cosa, si no se escucha, me avisan. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Bien. Dígame, por favor, ¿cuál es su nombre? José Alberto Álvarez, ¿Cuántos años tiene? tengo 32 años, ¿Cuál es su máximo grado de estudios? cuento con licenciatura y llevo dos posgrados ¿En qué es su licenciatura? en criminalística. ¿Y los posgrados? ¿Cuántos en qué lo realizó? Bueno, tengo un posgrado en lo que es balística y otro en lo que viene siendo mantenimiento. Licenciado, ¿dónde cursó esos estudios? En la Universidad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo estuvo en la universidad? Pues con todo el posgrado he hecho cerca de 7 años, 8 años. Ahora cuéntenos actualmente a qué se dedica. Trabajo para la Oficina de Investigación Científica del Crimen. ¿Hace cuánto tiempo que usted labora en este lugar? Tengo 18 años, de los cuales he trabajado 10 como agente de campo, es decir, como perito. ¿En el área donde usted trabaja recibe cursos de actualización? Sí, seguidamente. ¿En qué materia le dan esos cursos? Me especializo en balística de efectos y planificación. Licenciado, me gustaría platicar con usted de una fecha en concreto. Le voy a pedir que nos situemos en el día 20 de diciembre del año 2001, donde se encontraba aproximadamente a las 10:30 11 de la noche.
Lo recuerdo bien, estaba en rumbo al barrio de Barastegui, ya que hubo un reporte de hechos de sangre. Específicamente, ¿en qué calle se encontraron? 103-74. ¿Y a qué domicilio acudió en esta calle? Es una casa, bueno, es un negocio particular en el cual pues me constituí y al parecer era un negocio de venta de licores de bebidas alcohólicas de nombre Don Pedro. Cuéntanos cuál fue el propósito por el que usted acudió a este lugar. Realizar el levantamiento de indicios, cualquier elemento probatorio que pudiera existir, ya que se había cometido un homicidio típico. Cuéntanos de este homicidio, ¿qué sabe? Bueno, me acerqué al lugar de los hechos, llegué y, bueno, de entrada pude constituirme en la calle y observé directamente que existían 3 cuerpos de masculinos, 3 hombres, tirados en el suelo en posición de cúbito dorsal. Estaban de igual manera cubiertos con una manta y estaban sobre el líquido hemático. Explícanos cuál es la posición del cúbito dorsal. Es lo que se conoce como boca arriba. Y nos refiere que estaban sobre una mancha de sangre. Cada uno estaba en su respectiva mancha de sangre. ¿Qué hizo usted con esta mancha? Bien, se hizo la fijación de la sangre, pero no fue necesario hacer recolección para ningún tipo de prueba. ¿Por qué no fue necesario? Porque esto se realiza para hacer cotejo de muestras sanguíneas y saber si el sangre pertenece a algún cuerpo en específico. Aquí en este caso cada cuerpo estaba sobre su respectivo charco, que era evidente que salía de las heridas que tenía cada cadáver, entonces no era necesario hacer ese cotejo. Te voy a pedir que nos enfoquemos en el local que hace un momento comentaba. Claro. Pero antes, díganos, ¿a usted le comentaron describir este lugar? No específicamente. Licenciado, ¿usted observó este lugar? Claro, yo observé, yo llevé a cabo, es que observé minuciosamente cada espacio en búsqueda de indicios, es que conozco el lugar. ¿Puede describirnos cómo se construía el local? Claro que sí, es un local que se encuentra destinado entre las calles mencionadas 5, 3, 6 y 4, en la cual a primera vista estaban los cadáveres, seguida de una puerta que era de madera, la mitad de arriba vidrio, que no existía ya porque había sido estallado. La puerta tenía pues, indicios de haber sido perforado por proyectiles de arma de fuego. En el interior del domicilio existían astillas y fragmentos de vidrio. Me percaté de la existencia de pues, estantes con botellas de licor. Y al fondo del negocio existía un escritorio en el cual se hizo la aplicación de la recolección de un arma de fuego y se encontraron en el suelo vainas o casquillos de escopeta. Antes de hablar de la escopeta, licenciado, dígale al jurado qué distancia existía entre los cuerpos encontrados y la puerta del acceso al local. Estaban aproximadamente 1 metro de distancia. Gracias. Ahora le voy a pedir que comencemos a hablar de esta arma. ¿Qué tipo de escopeta era? Bueno, recuperé en esa escena del crimen una escopeta marca Mave modelo 88. ¿Qué calibre era? Es un calibre 12.76. Es un solo cañón con mecanismo de recarga de bombeo y un mecanismo automático de extracción de casquillos. ¿Qué hizo con esta arma? El arma fue recolectada según los manuales de la recolección de evidencia. Explíquele al jurado cómo hizo esto. Bueno, primeramente se debe tener a la vista un testigo que observe cómo se hace el levantamiento de los indicios, en este caso el arma. Este testigo observó cómo yo, mediante el uso de mis guantes, tomé el arma de fuego en búsqueda de alguna huella digital o algunos indicios, no se encontró, así es que procedí a empaquetarlo, a meterlo en su embalaje y asimismo puso su cadena de custodia para marcar quién fue la persona que lo recolectó y a quién yo lo había entregado. ¿A quién lo entregó? A la agencia del Ministerio Público. Señoría, con el único fin de incorporar la evidencia material a esta audiencia de juicio, solicito permiso de poner a la vista del testigo el objeto material marcado como número 1 por esta fiscalía, previo traslado a mi contraparte. Señoría. Señoría, Disculpe, pero me gustó el arma. El otro esos guantes de la testigo. Su señoría, esta fiscalía, esta defensa no tiene ninguna notificación de haber visto, nunca hemos visto sus guantes anteriormente.
simplemente es para que el testigo experto pueda extraer el objeto, la evidencia, y nos la pueda mostrar, la pueda observar en detalle y nosotros la describa. No cuenta el sentido que le dio la abogada a la exhibición y para qué serían los guantes. ¿Hay algún inconveniente que se han utilizado? No, con esa información ahora proporcionada no hay ninguna cosa. Muchas gracias. Adelante. Licenciado, le voy a pedir por favor que tome los guantes y se los ponga por favor. Licenciado, he dejado a su disposición unas tijeras y le pido por favor que tome el objeto que se encuentra sobre la mesa. Le voy a pedir por favor que rompa el embalaje del mismo. ¿Me permite que el testigo se ponga de pie? Licenciado, describa al jurado qué es lo que tiene en sus manos. Se trata de un arma de fuego tipo escopeta. Fue esa que se acaba de describir hace unos momentos, identificada como aquella de un cañón con mecanismo de recarga de bombeo y mecanismo automático de extracción de calibre 12.76. Licenciado, usted nos ha dicho, perdón, ¿usted reconoce esta arma? Sí, la reconozco, ¿Por qué la reconoce? porque es la misma que yo embalé, que inclusive en el empaque se puede encontrar la cadena de custodia donde aparece. Licenciado, usted nos ha explicado el funcionamiento de esta escopeta. Claro. Le voy a pedir, por favor, que le explique al jurado en qué consiste el mecanismo de repetición de bomba. El mecanismo de repetición de bomba es este mecanismo que se encuentra aquí. Mediante este mecanismo es cuando se hace la recarga de los cartuchos útiles. Este tipo de escopeta permite tener adentro de sí 7 cartuchos útiles resguardados. Cada vez que se desea hacer la recarga de uno y activarlo para ser percutido, se jala el mecanismo de bombeo del empuñadura para recargarlo. Con este movimiento se extrae el cartucho ya utilizado y se deja en la cámara percutora un cartucho nuevo y listo para usarse. Licenciado, digamos, ¿qué tiene que hacer una persona para accionar 3 veces esta escopeta? Bueno, primeramente debe introducirse los 7 cartuchos, o mínimo los 3. Debe hacerse una primera recarga, disparar, volver a recargar, disparar, volver a recargar y disparar para lo mismo. Son 3 cartuchos. Gracias, licenciado. Le voy a pedir que sea tan amable de regresar el objeto a su embalaje, por favor. Señoría, una vez que ha sido debidamente reconocido y autenticado la evidencia, solicito que se incorpore a esta audiencia de debate como evidencia material. Sí, claro, que ver con la Licenciado, vamos a regresar nuestra atención al lugar de los hechos. Sí, Usted, antes de hablar de la escopeta, nos contaba de unas vainas. así es. ¿Cuántas vainas encontró en el local? Se encontraron 3 vainas o casquillos. ¿Qué calibre eran estas vainas? 12.76. Específicamente, ¿dónde encontró estas vainas? Bueno, como les explicaba, había al fondo un escritorio, un mostrador. Como referencia, desde ese mostrador se encontraba a una distancia de 50, 65 y 70 centímetros. Licenciado, ¿por qué es importante saber a qué distancia se encontraban estos casquillos? Es importante porque, concatenado con otros medios, otros indicios, podemos ubicarnos con un margen de error mínimo dentro de 50 centímetros en la ubicación, esa ubicación en donde la persona que disparó ese arma de fuego se encontraba cuando precisamente la accionó.
Licenciado, ¿cómo podemos saber que un castillo fue accionado por determinada arma? Para eso existe el cotejo de castillos. Cuéntenos en qué consiste este cotejo. El cotejo de castillos en este tipo de armas se efectúa revisando las rayaduras que provoca el arma de fuego al disparar un cartucho. Este tipo de escopetas, cuando uno la dispara y el mecanismo extractor expulsa el cartucho, deja una rayadura que es única y específica de esa arma. No hay otra arma que deje una rayadura igual que esa. Licenciado, en el lugar del hecho que usted analizó, ¿pudo determinar que esas vainas por qué arma fueron accionadas? Sí, lo pude determinar. Díganos, por favor, por qué arma fueron accionadas. Fueron accionadas por la escopeta que hace unos momentos tuvieron a la vista. ¿Por qué nos afirma eso? Porque se llevó a cabo un experimento en laboratorio en el cual se coteja un castillo que yo personalmente percutí en esa escopeta para hacer la comparación con el cartucho que se denomina testigo con aquellos que se encontraban en la escena del crimen. ¿De dónde extrajo el cartucho testigo? El arma contaba con 2 cartuchos útiles. ¿El arma que usted encontró? Así es. 2 cartuchos. Sí. Gracias. Licenciado, si en ese momento yo le pidiera que nos recreara la posible mecánica de los hechos con base en su experiencia y en los datos objetivos ya proporcionados a este jurado, como la ubicación de las vainas, el calibre de las mismas, la distancia que se encontraban, ¿podría ser? Claro que sí. Señoría, con el único fin de ilustrar al honorable jurado cómo sucedieron los hechos, solicito que se ponga de pie y nos haga la recreación, por favor. La defensa tiene algo que decir. Sí, señoría. El señor, si bien es el señor perito, si bien es cierto que tiene experiencia, no estuvo presente en el lugar de los hechos. En ese sentido hay que considerar que hay distintas hipótesis en las cuales pudieron haberse dado los distintos hechos. Y esta defensa sostiene que la Fiscalía mostrará al jurado la versión de los hechos que más le conviene y no necesariamente la que ocurrió en su. En esta ocasión voy a hacer lugar a la versión de la defensa. Gracias, señoría. Licenciado, ahora díganos. ¿Qué nos indica la distancia que existió entre cada vaina? Nos indica que muy probablemente el sujeto que disparó esa escopeta se posicionó en 3 puntos distintos durante cada percusión o cada disparo. Explíquenos a qué se refiere, por favor. Sí, como se encontraron a distancias distintas, es decir, las que les explicaba 50, 65 y 70 centímetros de referencia al mostrador, según mi experiencia, lo que sucedió ahí es que la persona que disparó ese arma de fuego tuvo que posicionarse en un primer punto, en el más lejano, en el intermedio o el más cercano. Eso sí es imposible explicarlo, pero sabemos que tuvo que estar en esos 3 puntos al momento de disparar. Se posicionó en un punto, disparó el arma de fuego, la recargó, extrajo un cartucho, se movió de un paso o 2, volvió a disparar, volvió a recargar el arma de fuego, extrajo un cartucho, se movió nuevamente, volvió a disparar, volvió a recargar una 4ª vez porque el arma de fuego fue encontrada con un cartucho útil activado. Licenciado, a continuación le voy a plantear un supuesto hipotético. Le voy a pedir, por favor, que preste atención a los datos que le voy a mencionar. Con base en la experiencia que usted tiene, le voy a pedir que tenga por cierto que una persona es lesionada por una escopeta calibre 12x76 y que esta persona presenta un diámetro de dispersión de aproximadamente 3 centímetros. Licenciado, con base en la experiencia que usted tiene y en los estudios realizados, ¿a qué distancia se accionó en la escopeta? Objeción, su señoría. Si bien es cierto, reiteramos que el perito tiene experiencia en este tipo de casos, el escenario es altamente especulativo, inclusive para un perito, por la persona que mencionada. Porque bien pudo haber sido, porque existen distintos escenarios mediante el cual se pudo haber dado los hechos y no necesariamente la que el perito va a hacer. Señoría, si me permite, el testigo le está pidiendo la opinión que él tiene. Se le están proporcionando datos hipotéticos y justamente como es un testigo experto y es un testigo capacitado en la materia de criminalística y balística, nos puede proporcionar la opinión que él tiene de estos datos hipotéticos. Ya, en ese sentido, no voy a hacer lugar a la objeción y el jurado tiene que tener en cuenta en el sentido hipotético en el que fue hecha la pregunta.
Adelante. ¿Podría responder, por favor? Claro que sí. Comúnmente este tipo de armas de fuego tienen una peculiaridad. Es decir, como se tratan de cartuchos que contienen postas, múltiples proyectiles dentro del cartucho, al momento de ser accionados estos proyectiles se dispersan. Esto es lo que se denomina diámetro de dispersión. Mientras más esté alejado uno del objetivo, el diámetro de dispersión de las postas va a ser mayor. En este caso que usted me plantea, en el que existe un orificio de proporciones pequeñas, como son 3 centímetros, existen estudios científicos en la criminalística que indican que se disparó esa arma de fuego a una distancia no mayor de 1 metro de distancia, por lo cual las postas no alcanzan a dispersarse por la cercanía al objetivo, sino que salen como un proyectil único, impactan el objetivo y perforan como si fuera una bala, hacen bala, lo que se denomina la jerga. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas, señoría? Muchas gracias, abogada. La defensa va. Ahí estamos. Bueno, ahí terminó. Por ahí se hizo un poquito largo, pero bueno, porque tenemos que hablar de muchas cuestiones. Bueno, estoy viendo a ver si hay alguna pregunta. No, no hay ninguna. Bien. Bueno, les decía que yo elegí este video por una razón. La primera es porque este caso me gusta mucho porque la técnica de incorporar prueba material, como lo vamos a ver seguidamente, está muy bien realizado. Sigue todos los pasos y me parece que si nosotros como operadores judiciales, los que ya estamos en ejercicio o quienes después con posterioridad van a hacerlo, es importante que nosotros podamos internalizar esos pasos previos para poder incorporar debidamente prueba material, ¿sí? Porque, digamos, solamente, después lo vamos a ver, se van a dar cuenta que solamente nosotros vamos a poder valorar prueba en un debate si efectivamente esa prueba ha sido introducida de algún modo al juicio oral, ¿sí? En los juicios adversariales, la prueba por excelencia es el testimonio. El testimonio es una persona, ¿sí? Una persona de carne y hueso que viene a decir qué es lo que sabe del hecho, ¿sí? Adicionalmente, esos testigos pueden hacer referencia a prueba material, que es un poco lo que yo les referencié antes, a elementos que forman parte del hecho, ¿sí? Esos elementos por sí solos no pueden entrar al debate. Sí o sí necesitan que un testigo haga referencia a ellos. Bien, esto como lineamientos generales. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije eh, que les traté de explicar en una breve síntesis cuál era la teoría del caso de la fiscalía y de la defensa? Bien, ¿por qué? Porque justamente, ¿sí? Todos los exámenes directos, es decir, todas las preguntas que la parte le haga a su testigo, ¿sí? Van a tener que estar vinculadas con la teoría del caso, ¿sí? Eso sería lo más estratégico. Con lo cual, si una parte le pregunta a sus testigos cosas o circunstancias, si se quiere, que no acreditan el hecho en el caso de la fiscalía, de nada le va a servir, por más que realice el examen directo de manera correcta, con preguntas abiertas, de nada le va a servir para probar su hipótesis de trabajo. ¿Sí? Entonces, algunas cuestiones previas que es importante mencionar, que si bien yo, pobre, los que ya vienen hace rato ya lo saben, ya están hasta el hartazgo con esto, pero bueno, bien, esto es importante para poder comprender el video que acabamos de ver. Bien, en el examen directo, ¿sí? Como dije recién, se relaciona con la teoría del caso de la parte, tanto de la fiscalía como de la defensa. Va a integrar la plataforma probatoria, el diseño antes lo hace el litigante antes del juicio oral, selecciona cuál es la prueba, con qué va a probar cada proposición fáctica, y en los alegatos de apertura, ¿sí? Va a anunciar de qué trata el caso, ¿sí? En líneas generales, va a anunciar de qué trata el caso y con qué prueba va a probar cada proposición fáctica. Bien, en este caso, de acuerdo a lo que yo le referencié, la línea de trabajo de la fiscalía es que existió un homicidio y que ese homicidio se realizó con un arma de fuego. Bien,
Obviamente, esto es una versión resumida de lo que ya venimos trabajando, pero esa es la línea de trabajo de la acusación, con lo cual este testimonio que acabamos de ver se inserta dentro de la prueba ofrecida por la Fiscalía, y este es el momento de producción. Bien, ahora, ¿qué va a suceder? Que no necesariamente un testigo prueba todo el caso. Es imposible que nosotros tengamos un solo testigo que nos pueda dar Pero, cuenta de todo lo que disculpe, pasó. pero, Sí. disculpe, habla alguno. ¿Qué, el caso Balcarce lo anuló? No, 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 está, pero bueno, estamos con esta noción conceptual. Ah, bueno, bueno, yo porque pude entrar recién ahora, espero que no se me vaya la señal. Por eso, Bueno, bueno, gracias. Bien, bueno, bueno. no me acuerdo qué estaba diciendo, pero bueno, em, les iba a contar lo siguiente. Que Entonces, con un solo testigo no se prueba, tenemos que probar más. Supuestamente estaba exactamente, diciendo. bien, gracias Celeste, porque ¿qué sucede? A veces, o mayormente quiero decir, los testigos van conociendo una parte de lo que pasó del hecho. Entonces, solamente pueden expedirse de acuerdo a lo que ven por sus sentidos. Esto igualmente yo después lo explico acabadamente cuando vemos peritos, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener en cuenta que hay una diferencia fundamental entre los testigos comunes, si se quiere, y los testigos expertos y peritos, que eso va a meditar otra clase, ¿sí? Pero, ¿qué tienen que saber? Que los testigos comunes solo pueden ser convocados al debate oral para hablar acerca de lo que vieron a través de sus sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Los que ya conocemos: gusto, tacto, olfato y demás. ¿Bien? Es decir, tranquilamente puede venir un testigo a relatar qué fue lo que escuchó ese día. ¿Sí? Así, obviamente, que tenga que ver con el caso que se pretende probar. Bien, si por ejemplo el hecho, la hipótesis fiscal es que una persona amenazó a otra de que le iba a matar, claramente el testimonio tiene que estar enrolado o de realizarse con la finalidad de probar una parte de la amenaza. En este caso, seguramente lo que pudo haber escuchado del agresor. Bien, ahora bien. Aclarado esto, nosotros lo que acabamos de ver es un examen directo realizado a un perito, ¿sí? Un perito que, no sé si alguno se dio cuenta, pero había muchas cuestiones que por momentos se nos hacía un poco difícil de seguir porque era muy técnico en lo que hablaba, más allá de que fue claro lo que se expidió. Sí, la litigante le preguntaba, le hacía preguntas para que pudiese precisar algunos conceptos. ¿Bien? Entonces, aclarado esto, ya sabemos cuál es el caso fiscal, que este es un testigo de la fiscalía, que le hizo un examen directo y que además este testigo es un perito, o sea, alguien que tiene cierto conocimiento en una determinada área y que por esa razón está autorizado, ¿sí?, a emitir opiniones y conclusiones respecto de su área de experticia. Si bien reitero, este va a ser un tema que va a ser abordado clases siguientes, sepan que la diferencia sustancial entre el testigo común y el perito: testigo común solo puede expedirse sobre lo que pudo percibir directamente a través de sus sentidos. Perito o testigo experto, además de de expedirse sobre todo lo que pudo percibir a través de sus sentidos, también puede emitir opiniones y conclusiones. ¿Bien? Como vimos en clases anteriores, y para quienes se sumaron hoy, el examen directo, ¿sí?, tiene varios objetivos. Primero, bueno, fortalecer la credibilidad del testigo, acreditar las proposiciones fácticas, ¿sí?, acreditar e incorporar prueba material y por otro brindar información relevante para poder acreditar otra prueba en el lugar, ¿sí? Por ahora vamos a centrarnos en la tercera, que es acreditar e incorporar prueba material, ¿sí? En los exámenes directos solamente pueden haber preguntas abiertas, que son todas aquellas que arrancan tales como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, que son preguntas que permiten al testigo poder explayarse y que no inducen la respuesta. Bien. Las preguntas que están prohibidas en el examen directo, simplemente a modo de síntesis, las que están prohibidas serían las preguntas sugestivas, ¿sí? Esas de ningún modo se pueden hacer, y si un litigante las formula, es tarea de la contraparte, ¿sí?, efectuar la debida objeción en un momento determinado. O sea, objeciones es otro tema que vamos a ver después. ¿Bien? Entonces,
A ver esto, credibilidad del testigo. Bueno, esto ya lo vimos en un examen directo, pero sepan que cuando una persona, un litigante realiza un examen directo, una primera línea de trabajo va a estar destinada en acreditar la credibilidad del testigo. ¿Sí? Y otra línea de trabajo es acreditar las proposiciones fácticas. ¿Qué sería acreditar la credibilidad del testigo? Es que esta persona dé cuenta de quién es, cómo se llama, cómo conoce el hecho, por qué lo conoce y demás. Y sobre todo un testigo va a ser más creíble si no tiene interés con ninguna de las partes ni con el resultado del juicio. Bien, por eso hay, después lo vamos a ver, lo vamos a retomar cuando veamos examen directo a peritos, pero básicamente cuando uno hace un examen directo necesariamente hay una parte que tenemos que destinar a poder acreditar la credibilidad del testimonio, de ese testigo que está viniendo, que es la persona que yo le dije de carne y hueso, que es convocada al debate oral. Bueno. Además de acreditar ese testigo, yo con ese testigo voy a acreditar ¿qué? Una proposición fáctica, que es esto de lo que yo les estuve diciendo, que no sucede que un solo testigo pueda probar todo el caso, sino que como los testigos van conociendo algunas partes del caso, ¿sí? Solamente van a probar esa porción. Bien, esa porción yo obviamente la voy a clasificar de acuerdo al caso que tenga. En este caso concreto, la proposición fáctica que este testigo, ¿sí? Vendría a acreditar es que se usó un arma de fuego, ¿sí? En la escena criminal. Bien, todavía no habló del homicidio. Después vamos a ver, entrar al análisis del video, pero este video tiende con este testigo a decir que ese día se usó un arma de fuego y se realizó de determinada manera, que ahora después lo vamos a ver. La clase de hoy está destinada a esto, justamente a cómo incorporamos prueba material de un modo correcto en el juicio oral y público, ¿sí? Con lo cual hay algunas nociones conceptuales que nosotros tenemos que manejar. Primero que los principios aplicables para la prueba material, para la prueba real, que es esto que vimos, es como primer principio la lógica de la desconfianza. Bien, ustedes van a ver que, bueno, cuando tengan un juicio oral y público, un juicio por jurados real, ustedes van a ver que una de las primeras instrucciones que el juez profesional le da al jurado, le va a decir al jurado, las afirmaciones de los litigantes no son prueba. ¿Bien? ¿Litigantes quiénes son? Fiscal o defensor. ¿Esto qué quiere decir? Que si el fiscal viene a un juicio y dice, Juan mató a Pedro, eso no es prueba por sí mismo. Lo que es prueba se va a conformar una vez que sean convocados esos testigos y se expiden sobre esa parte del hecho. ¿Sí? Si esos testigos en conjunto llegan a acreditar que el día tal, en un horario tal, Juan mató a Pedro, ahí recién va a tenerse por acreditado el hecho, ¿sí? Pero la sola afirmación del litigante no acredita absolutamente nada. Por eso esto es el de la lógica de la desconfianza. ¿Por qué? Porque no hay verdades preconcebidas, eh, y la única manera de que se pueda probar un hecho en un caso penal es a través de un testimonio, ¿sí? En este caso, si nosotros queremos hacer referencia a una prueba material, a algo que integra el hecho, sí o sí tiene que venir un testigo y hacer referencia a ese elemento, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, concretamente es que nosotros cuando nosotros preparamos un caso, que eso es una tarea previa al debate oral, nos vamos a encontrar con que hay testigos que son más idóneos que otros para probar determinada circunstancia, ¿sí? No es que cualquier testigo pueda hacer referencia a cualquier cosa, ¿bien? Por ejemplo, una persona que no tiene conocimiento sobre un arma difícilmente podría ser convocada a hablar sobre eso, en el caso que se trate de un testigo común, por ejemplo, no podría ser convocado para eso. Tampoco podría ser convocado alguien que, si bien tiene cierto conocimiento, ¿sí? No conoce en profundidad esa área temática, ¿no? Se supone que en el video que vimos, la persona que estaría declarando es un perito en criminalística, o sea, en balística quiero decir. Bien, entonces, si nosotros, la tarea nuestra es determinar si yo quiero incorporar determinado elemento probatorio, ¿sí? ¿Cuál va a ser el testigo más idóneo?
y depende de lo que yo quiero incorporar. En este caso, lo que yo quiero incorporar es el arma de fuego que usó el imputado para matar a las víctimas. El único testigo idóneo ahí va a ser, ¿quién? El perito. En este caso va a ser el perito, ¿sí? Ahora bien, si no se llega a acreditar correctamente la idoneidad del testigo, eso puede ser objeto de objeción. Bien, ahora bien, no sé si ustedes recuerdan, porque el video que vimos fue largo, hay una parte del video en donde la fiscalía le empieza a exhibir los elementos, el elemento que se secuestró en la escena del crimen. Y la contraparte, esto es la defensa, acepta el arma de fuego, pero se opone ¿a qué? A los guantes. Porque dice, bueno, no, los guantes no formaban parte de la prueba, yo me voy a oponer. Pero luego la parte que lo propone, o sea, la fiscalía le explica, no, en realidad estos guantes son para que el perito pueda sacar el arma y explicar algunas cuestiones en torno a ello, ¿sí? Entonces, por ese motivo nosotros tenemos que dar cuenta de, por un lado, seleccionar un testigo idóneo y que ese es el testigo más idóneo para ese elemento en sí. Entonces, en este caso concreto, el perito era idóneo para el arma, pero no para los guantes. Claramente los guantes no forman parte de la escena criminal, sino que es lo que pretende la fiscalía en este contexto es tratar, si se quiere, darle una cuota de transparencia, ¿no? De que esta persona se pone los guantes, que no se van a adulterar ningún dato relevante para la causa. Bien, ahora, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo no encuentro un testigo idóneo, no voy a poder incorporar ese elemento. Entonces, si ese elemento no ingresa, yo, como litigante, no voy a poder hacer referencia en ningún momento a esa prueba material. Bien, no la voy a poder usar ni con ningún otro testigo, porque la única manera de que ingreses con un testigo idóneo, o sea que si hay otros testigos que no son idóneos, pero que podrían hacer referencia a él, tampoco van a poder manipular ese elemento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no ingresó debidamente. Bien, y no solo eso, sino que yo como litigante tampoco voy a poder hacer referencia a ese elemento material. ¿Por qué? Porque no ingresó. Entonces, si no ingresó, no es prueba. Y yo no lo puedo invocar en mis palabras finales, en los alegatos finales, ni en mi razonamiento, ¿no? De por qué considero que las cosas ocurrieron de tal modo que eso es compatible con los alegatos de clausura. ¿Me van siguiendo hasta acá? Cualquier cosa, me paran, me preguntan, se desmutean. No me molesta para nada, al contrario. Este es un tema, digamos, de los no complicados, pero sí que tiene ciertas cuestiones previas que hay que seguir, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos que pensar que este principio, que es el de la lógica de la desconfianza, por un lado tiene que ver con tres cuestiones que ya son de las que venimos hablando. Tiene que cumplir con las exigencias del derecho probatorio, con las exigencias desde la estrategia de litigación y con las exigencias desde la credibilidad. ¿Sí? Exigencias del derecho probatorio es esto que yo les dije. Primero, si no ingresa, no lo puedo valorar. O sea que para que sea prueba necesariamente tiene que ser incorporada con un testigo idóneo. Desde la óptica de la estrategia de litigación, que ahora después vamos a charlar sobre el video, esto tiene que ver con algo, ¿sí? Que no alcanza solamente con que un testigo diga, sí, esta era el arma, estaba en este lugar, sino que también el testigo pueda dar cuenta de qué rol cumplió ese elemento en la escena criminal. Como nosotros vimos recién en el video, el perito explica acerca de cómo se activa el arma, ¿sí? Cuántas veces tiene que ser recargado, digamos, si una persona tiene que estar parada, cómo se pudieron haber hecho los tres disparos. O sea, esta persona no solamente, el video que acabamos de ver, no solamente que es el más idóneo para hablar del arma, sino que explica, porque por supuesto tiene conocimientos para ello, cuál ha sido la utilidad que se le dio al arma en el caso concreto, ¿sí? Y por otro, con las exigencias desde la credibilidad, tiene que ver justamente con las razones que da el testigo de por qué ese elemento tuvo que ver en la escena del crimen. Bien, si el perito dice, bueno, esta es un arma y esta arma se usó y no explica, ¿sí? Cómo es que sabe todo lo que afirma, y lo que nos estaría faltando ahí es justamente
que no tenemos buenas razones para creerle a ese testigo que viene al juicio oral y público. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? Sobre todo las personas que iniciaron el día de hoy. Como ya les dije, se desmutean y me preguntan. Y por ahí hay gente que se conectó después de hora y bueno, nada, por ahí están medio perdidos. Estamos viendo un video donde lo que pretendemos hacer es incorporar prueba material a través de un examen directo en un juicio oral y público. Bien, bien. Entonces ya vimos que dentro de las reglas que imperan en la incorporación de prueba material tenemos la lógica de la lógica de la desconfianza y ahora vamos a ver la lógica del sentido común. ¿Esto con qué tiene que ver? Que vamos a ver que hay determinados elementos, ¿sí? que nosotros no estaríamos en condiciones de discutir. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la experiencia, al curso normal y ordinario de las cosas, hay elementos que ya de por sí se tienen por probados. ¿Bien? Em, bien. Por ejemplo, si yo les digo, esto que tengo acá es un tenedor, ¿se ve lo que estoy exhibiendo? Bien. Esto que tengo en la mano es un tenedor y, de acuerdo a la experiencia cotidiana de las cosas, difícilmente el jurado estaría en condiciones de aceptar que esto que le estoy mostrando es un tenedor. Bien, entonces, por eso es, por un lado, la lógica de la desconfianza, nada tiene que ser como lo afirman. Y la lógica del sentido común, ¿qué significa? Significa que, de acuerdo a la experiencia cotidiana, hay elementos que ya se tienen por probados. O sea, hay una, digamos, hay un consenso común en que esto que estoy agarrando no es un tenedor, sino que es una lapicera. Entonces, cualquiera que venga y que diga que esto es un tenedor, primero van a pensar que está loco y segundo, no le van a creer. Bien, se va entendiendo hasta acá. Es decir, estos dos principios nosotros tenemos que tener muy presentes cuando trabajemos en juicios orales. Bien, justamente ¿por qué? Porque por esto que les digo, si no hay coincidencia entre el elemento con el sentido común, la contraparte va a tener razones, ¿sí? para objetar ese elemento. A lo que voy es a esto. Una cosa es decir que en un hecho ocurrió un crimen con un arma de fuego, ¿sí? Y otra cosa es decir que el fiscal, por ejemplo, pretende exhibir al diga, esta es la arma de fuego que usó Juan para matar a Pedro. ¿Bien? La diferencia ¿cuál es? Es que yo no tengo dudas de que cuando me exhiban algo va a ser un arma, porque bueno, tiene tambor, tiene para poner las balas y demás. Seguramente no voy a cuestionar eso, pero yo como jurado, ¿sí? Y como tribunal también, yo no sé si esa arma que me está mostrando es la que se usó en el juicio oral. Por eso, para yo poder creer en eso, el litigante tiene que cumplir con toda esta serie de pasos para que quede acreditado que esa fue la arma de fuego que se secuestró en ese lugar, que se hicieron determinadas pericias, supongamos, o procedimientos, y que hay varios testigos que pueden dar cuenta de que ese elemento estuvo involucrado en la escena del crimen, sean testigos comunes o expertos. ¿Bien? Entonces, teniendo en claro estos dos principios, ahora vamos a seguir con nuestro análisis. ¿Qué tenemos que delimitar? ¿Qué es prueba material? Como una pregunta, ¿no? Acá tenemos, si se quiere, vamos a poner nuestros términos, vamos a tener en cuenta que van a haber documentos, ¿sí? que justamente figuran en formato en que yo lo pueda leer, y siempre y cuando sean documentos, tienen que ser leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora vamos a ver algún ejemplo de prueba documental, por ejemplo, pero lo que ustedes tienen que saber es que hay determinados elementos que tienen una manera determinada de probarse. Por ejemplo, si yo lo que quiero probar es que en una estafa alguien estafó a otro usando un cheque, la prueba documental de ese hecho es el cheque. Ahora lo vamos a ver. ¿Bien? ¿Y cómo se prueba eso? Bueno, exhibiendo el cheque, que cumpla con las formalidades y demás. Bien. Después vamos a ver que hay otra categoría que es objetos en general, que no necesariamente tiene que ver con constancias escritas, sino de elementos tangibles, elementos corpóreos, como qué, como los que acabamos de ver, el arma de fuego.
es un objeto tangible, ¿sí? Porque ¿qué es tangible? Que lo puedo tocar, ¿sí? Y que existe independientemente de que yo lo lea o no lo lea, ¿bien? O sea, tiene una corporeidad fuera de mí, a eso voy. Y después, lo que también es prueba material es otros medios que tiene que ver, por ejemplo, ahora se da mucho en los casos de, por ejemplo, de estafas a través de medios digitales, ¿sí? O por ahí yendo más a hechos comunes, por ejemplo, un robo en la vía pública, con que mayormente, ¿qué hace la acusación? La fiscalía empieza a buscar prueba que permita ubicar a los autores en el hecho. Entonces, ¿qué va a hacer durante la instrucción? Y fijarse si en determinado lugar, por ejemplo, en la esquina de la Facu, ustedes, 748, ver si hay cámaras de seguridad. Entonces, si algún comercio tiene instalado una cámara de seguridad que apunta al lugar del hecho, ese video, ¿qué es? ¿Es prueba material? Claro que es prueba material, pero ¿dónde está? En un formato digital. Supongamos que, no sé, eso está en una cámara y lo guardo en un pendrive. Después, para reproducirlo, va a tener que hacerlo del mismo modo, o sea, es decir, va a tener que tener una computadora, poder proyectarla y poder incorporar esa información con el testigo más idóneo. Bien, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, supongamos que, eh, por decir, la cámara no es una cámara particular, sino que es una cámara del municipio. ¿Sí? ¿Quién sería el testigo más idóneo? Y el responsable de esa área municipal de las cámaras, que pueda dar cuenta de que ese video se tomó en una cámara que está ubicado en determinado lugar y que, y que se pueda consignar las horas en las que ocurrió el hecho. ¿Sí? Entonces, el testigo más idóneo para acreditar ese video va a ser personal del servicio municipal, en tanto en cuanto las máquinas sean, la cámara, quiero decir, sea de origen público. Si es de origen privado, y ahí ya lo que vamos a tener que hacer ya es otra cuestión más. Sí, María Belén. Sí, Sí, profe, ¿me escucha? sí, perfecto. Buenas tardes. No, le quería consultar que igualmente, a ver, las partes ya tienen las pruebas que van a presentar cada uno, Sí, previo a llegar al debate oral. Te consulto por lo que había mencionado en la otra filmina, que, bueno, perdón, estoy enferma y muy bien no puedo hablar. está bien, no hay problema. Cómo había, que el defensor se había quejado por los guantes, como que era sorpresivo para él. Bueno, eso está bien, pero bueno, no sé a qué te refiero, pero digamos, no hay sorpresas acá para las partes al momento de la incorporación de prueba. Claro, pero entiendo, sí, entiendo lo que va. Sí, es cierto, la prueba no puede ser de ningún modo sorpresiva, porque antes de esto, si bien no va a integrar parte de esta clase, antes del juicio oral, en los sistemas acusatorios, en Provincia de Buenos Aires, en el Código Federal Nuevo, hay una audiencia anterior que es la audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar, Fiscalía y Defensa, ¿qué hacen? Litigan sobre la prueba que va a ingresar al debate. O sea que sorpresivo no es. Ahora bien, fíjate en esto. Eh, Si yo digo, por ejemplo, bueno, quiero introducir el video que estaba en la casa particular. ¿Se acuerdan de este ejemplo que puse recién? Una cámara de seguridad que graba el hecho de un robo, pero la diferencia es que no es pública, sino que es privada. Si con la fiscalía quiere probar el robo con eso, la defensa desde su óptica, ¿qué puede hacer? Controvertir no la existencia del video en sí, sino quién va a ser el testigo idóneo para introducir ese video. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esto pensándolo en términos de cuál sería la manera más elegante de que esa prueba ingrese. Acá lo tenemos que relacionar con la etapa de instrucción. Yo les cuento, cuando se está investigando un hecho, la fiscalía lo que tiene que hacer es, si va a pedir las cámaras, tiene que, por supuesto, liberar un oficio, tramitarlo con la comisaría y seguramente notificar al propietario de esa vivienda, de quien vive ahí, para que entregue los videos. Luego, si le entregan los videos, va a firmar un acta. En esa acta va a consignar que le entregaron un video, supongamos en formato de pendrive, ¿bien? O que pudo ver las máquinas y lo descargó en un dispositivo aparte. Y entonces va a firmar y ahí va a empezar a correr lo que se conoce como cadena de custodia. Es decir, de que ese video fue de ese día, no está editado y es lo que pasó en ese momento. Entonces, supongamos que en la audiencia preliminar se admitió ese video. Listo, yo como defensa no me opongo, pero en el juicio lo quieren ingresar con otro testimonio.
con otro testigo, quiero decir, que no es el idóneo. Y bueno, ahí sí se va a generar este problema. Bien, que como si lo quieren incorporar con un testigo que no es idóneo, van a objetar que se incorpore ese elemento, por más que haya sido admitido en la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque la prueba material por sí sola no puede ingresar. Bien, entonces por eso es importante. Porque ya me acuerdo que es lo que te quería preguntar, porque habías dicho anteriormente que el defensor se tenía que fijar si el arma que le estaba presentando la fiscalía era el mismo que se había utilizado en el hecho. Eso dijiste, ahí me acordé. Y yo Claro, digo, ahí el defensor, ¿cuánto puede influir? Porque en realidad el defensor ya se fijó eso antes de iniciar claro. el debate oral. Entonces, ahí mismo en el debate oral no se va a volver a fijar si, esta arma, cuestionar que esa arma fue la misma que se utilizó en el hecho, es como raro, por eso te preguntaba. Bueno, lo que pasa es que yo te cuento. En el caso concreto, por decirte, a veces es muy importante tener en cuenta cuál es la teoría del caso, ¿sí? De acuerdo al caso que vimos, la teoría del caso de la fiscalía es un homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Bien, la defensa aparentemente habrían planteado que la inimputabilidad. Entonces, digamos, primero uno podría decir, bueno, no podría oponerse porque en realidad lo controvertido no es que Juan mató a Pedro, sino que cuando lo hizo no estaba lúcido, supongamos, ¿no? Esa podría ser una primera línea de trabajo. Pero en realidad, desde la óptica de la defensa, ¿sí? Uno tiene, digamos, que proteger los intereses del imputado, porque hasta ese momento sigue siendo imputado, no, ahora está acusado, ya se le hizo el requerimiento. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que hacer como litigante, justamente que aquello que le está exhibiendo la fiscalía, la contraparte, sea efectivamente el mismo elemento. Bien, supongamos que en este hecho concreto no hubiese dos armas, pero no sabemos digamos, cuál causó la muerte. Bueno, tal vez quiere la parte lo que va a querer es decir, bueno, a ver, exhibir a la que efectivamente se secuestró de la escena del crimen, no la que te parezca a vos. Bien, pero de cualquier modo es una buena práctica, porque yo me acuerdo que cuando recién daba Creo esto, a que veces es voy, la pericial es la que va a determinar qué arma se claro, utilizó. claro, que es un La poco prueba lo que vimos, pericial. claro, ¿Eh? que es un Y poco lo el que vimos en el testigo y el video. perito. Mm, ya está. Exactamente, sí. Bien, Bueno, pero bueno, acá les quería comentar también una experiencia que me ha pasado. Recién arrancaba, me formé con un defensor particular, íbamos a una indagatoria, a un 308. Entonces, listo, yo confiada, yo decía, bueno, listo, no le leyeron la declaración de 308. Y vieron que cuando se hace la declaración indagatoria, se llama en nación, y el 308 en provincia, luego que termine ese acto, tiene que firmar el imputado, su defensor y todos los que están presentes, fiscal, secretario, etc. Bueno, yo confiada digo, bueno, listo, ya está, es la fiscalía, listo. Yo en ese momento recién arrancaba iba a firmar como que estaba todo bien. Y me dice, no, 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 grave error. Lo peor que puedes hacer es confiar en que la fiscalía va a poner todo lo que debería estar. Entonces, pecados de joven, pecados de juventud. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, justamente tal vez en este caso no, porque es un simulacro, la teoría del caso por ahí va por otro lado, pero sepan que, digamos, desde el lado de la defensa, nosotros tenemos la asistencia de alguien sobre el que puede caer una condena penal. Entonces los recaudos, digamos, que nosotros tenemos que hacer desde la óptica de los litigantes, tal vez requiere cierto nivel de exigencia y de control. Bien. Pero bueno, está buena la pregunta porque justo dio pie para estas cosas y está muy bueno poder charlar también sobre esto. ¿Sí? Bueno, volvemos. Entonces dijimos prueba material, documentos, objetos y otros medios de prueba. Bien, todo eso puede ser prueba material. Ahora, ¿qué nos va a pasar? Que nosotros tenemos que hacer una distinción entre prueba real y prueba demostrativa. La prueba real es aquella que efectivamente integra el hecho, como en este caso que estamos viendo, que la acusación es por un homicidio agravado por uso de arma de fuego, y esa fue el arma efectivamente que usó el imputado para matar a las víctimas. Bien, eso integra el hecho, e integra el relato de la persona que va a deponer sobre eso. Ahora bien, la prueba demostrativa es aquella que no forma parte de los hechos,
¿sí? Pero que sirven para ilustrar o aclarar el testimonio de quien está hablando. Bien, ustedes no sé si vieron cuando nosotros vimos el video que en un momento la fiscal, luego de preguntarle por el arma de fuego, le pide, ¿sí? Que represente más o menos cómo podría haber sido la mecánica del hecho. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, la Sí, sí, sí. defensa, sí, bien, la defensa que hizo ahí, se opuso. Y dio muy buen fundamento para oponerse, porque dijo, sí, es cierto, la persona que está hablando es experto, es perito y todo, pero dice, si va a hacer la muestra, si se quiere, de prueba demostrativa, como hay distintas versiones contrapuestas acerca de lo que pasó efectivamente, la fiscalía lo que va a tratar de hacer es mostrar la tesis que más lo beneficie, pero que no necesariamente puede coincidir con lo que efectivamente pasó. Bien, entonces, ahí ojo, porque en la clase pasada, bueno, los que ya vienen de antes, nosotros dijimos que en principio la prueba demostrativa, digamos, no tendría tantas exigencias como la prueba real, porque como no integra el relato, en general se suele usar para acompañar un testimonio, ¿no? Como por ejemplo un croquis a mano alzada, ¿no? Que indica el recorrido que hizo una persona para llegar de un lugar a otro. Bien. Eso no prueba el hecho, simplemente acompaña el relato de un testimonio, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces la contraparte se puede oponer cuando ¿qué? Cuando puede llegar a haber una alteración, ¿sí? Una variación de lo que pretende demostrar. Profe, y A ver, también se puede dar la demostrativa cuando falta el objeto, porque puede ser que el arma, claro, en este caso, no se haya podido secuestrar, porque se la haya llevado el autor del hecho, o la haya hecho desaparecer, y solo quedan las vainas, digamos, que demuestren que hay un arma, no sé, calibre 38, voy a suponer. Entonces se trae un objeto de igual característica exactamente. a los Ay, que sí, denotan las sí. vainas para demostrar el hecho. ¿Se puede hacer de la ausencia del objeto también la demostrativa? Sí, ahora vamos a ver, vamos a circunscribirlo. Por ejemplo, hay un caso que los chicos vienen trabajando, los chicos de antes quiero decir, que tiene que ver con el caso de José Valcarce. Sí, el caso de José Valcarce es el caso de una heladería en donde un hombre apuñala a otro, ¿sí? Un hombre apuñala a otro y no se muere, o sea que el delito es de tentativa de homicidio. Perdón, el cuchillo se llega a secuestrar del lugar. Pero lo que no se puede secuestrar es una cartera de taxista. No sé si ustedes ubican las carteras de taxistas como son, suelen ser más o menos este tamaño, más larguitas, y en general las usan acá abajo. No sé si me ven. Ahí. Bien. Ese elemento no está recolectado en esa causa. Bien, con lo cual, no, digamos, no integra, como no se secuestró, eso no es prueba material. Ahora bien, si las partes quisieran traer al solo efecto demostrativo una cartera de taxista que podría llegar a ser similar a las medidas del cuchillo, ahí podría ser admitido. Pero yo les cuento que ese caso se litigó en el concurso de litigación en el año 2016, en ese me tocó litigarlo a mí también. ¿Y qué pasó? Que no entró, porque justamente ese era un dato que era relevante. Bien, por las dimensiones ¿por qué? Porque no es lo mismo traerte una cartera así chiquitita, en donde supuestamente el cuchillo tendría este mismo tamaño, a traerte, no sé, una cartera que sea así, bien, también son libros, ¿no? Lo que estoy agarrando, una cartera que sea de este tamaño, porque eso daría cuenta de que tal vez el cuchillo era más grande. Entonces, ahí no hubo acuerdo, justamente porque incidía en otra prueba que sí estaba incorporada al debate, que era el cuchillo. Entonces, respecto de eso, no se incorporó, que es un poco lo que él, en este caso, en el video que vimos, un poco el motivo por el cual el defensor se opuso. ¿Bien? ¿Por qué se opuso? Y bueno, porque la contraparte, ¿qué es lo que va a querer hacer? Tratar de demostrar la versión más conveniente, pero no la que efectivamente pasó. ¿Bien? Entonces, respecto de esa prueba demostrativa, tiene que cumplir ciertos caracteres para poder ser admitida. Si bien no necesariamente tiene que ofrecerse en la audiencia preliminar, que esa es una de las principales diferencias que tiene con la prueba material o la prueba real, primero, que el medio o apoyo gráfico tiene que ser relevante, ¿no?
O sea, no puede ser cualquier cosa lo que yo quiera ofrecer como prueba demostrativa. Segundo, lo tengo que acreditar con un testigo idóneo que esté familiarizado con ese elemento. Bien. Tercero, tiene que ser más o menos fidedigno al documento que pretende representar, ¿bien? O a la prueba material que pretende representar, pero no es prueba material, ¿no? Pero por esto tiene que ver con lo que yo le dije de la cartera recién. No es lo mismo que sea una cartera chica que una cartera grande, o un bate de béisbol. Los bates de béisbol, por ejemplo, suelen tener, digamos, determinada medida estándar. Entonces, yo digo, yo puedo llegar a decir, bueno, este no es el bate de béisbol que se usó en la escena del crimen, pero lo que voy a traer es uno de tamaño similar que pudo haber usado el imputado en aquel momento. Bien. Entonces, siempre y cuando sea fidedigno al elemento que pretenda representar, podría ser admitido. Y que además sea útil ¿para qué? Para acompañar el testimonio del testigo que en ese momento está dando su versión de los hechos. Bien, hasta ahí, prueba demostrativa. ¿Te puedo hacer una pregunta, profe? Por ahí es tonta la pregunta que estoy por ¿No? hacer. No, por favor, pregunta lo que quieras. Porque acá estamos hablando de un arma y llamaron a un perito que es experto en arma, pero si sería un cuchillo, un bate, no llamamos perito experto, sino peritos común, un testigo común. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, sí. Primero, ¿No, bueno, no vamos sería a... ahí, Vero, la policía científica quien recolecta el arma, o el Es, bate, o todas las cosas que fueron recolectadas en el área? claro, exactamente, gracias, Emma. Bueno, ahí el compañero te dio la respuesta. Bueno, él es uno de los chicos que ya viene hace rato, reincidente además. Ya el segundo año que me acompaña Emma, pero sí, es correcto. A veces, qué es lo que mayormente sucede? Tercero porque el primero no lo Tercero, terminé. Tercero, claro. tercer año. Ah, perdón. Ya entonces reiterante. Pues si no termino el primero, bueno, chistes entre colegas. Bueno, El día que falte, capaz que doy la clase yo y listo. claro, ya está. Sería genial. Bueno, ¿qué te iba a decir? Mayormente, ¿qué sucede en estos casos? Cuando sucede un hecho criminal, mayormente va la policía científica, recolecta el elemento, lo resguarda y después respecto de eso hace las prácticas que correspondan. ¿Sí? ¿Cuáles serían? Yo esto se los digo siempre, pero por ejemplo, si aparece una persona muerta en la calle con manchas de sangre, los primeros que intervienen es la policía científica, resguardan todo el lugar para que nadie ingrese, nadie pase, no se contamine la escena, se ponen guantes en las manos, toman fotografías de cómo estaba esa persona en ese momento y luego se la llevan presentándole las manos, o sea, resguardándoselas para que no se contaminen los muertos, digamos, las manos de la persona que está muerta para no contaminar, porque ¿qué sucede? A veces las muertes se dan en contexto defensivo, de defensa o de ataque, entonces si esta persona murió defendiéndose de otra, seguramente le haya quedado restos de algún tipo en las uñas, por ejemplo. Por eso es que se le resguardan las manos, ¿sí? Luego de eso, ¿cuáles van a ser las prácticas más comunes? Y el informe de necropsia, la autopsia, de que murió, ¿bien? Entonces, en este caso concreto, al no estar controvertido el hecho de la muerte, perdón, el hecho del homicidio, el hecho de, porque vieron que es homicidio agravado y la contraparte es inimputabilidad. Entonces, ¿qué es lo que no está discutido? Que hay alguien que usó un arma y que disparó y que mató a otra. Eso no está en duda. Bien, entonces se puede obviar esa primer parte, seguramente hubo acuerdo de partes, entonces aquí lo único que interesa es la pericia balística para que pueda dar cuenta de cómo funcionaba esa arma. Porque en este caso concreto, cómo funciona es totalmente relevante. Por ahí no es un caso, o sea, este es un caso que se ha litigado en otras ediciones anteriores, pero que está muy bueno realmente porque, digamos, vamos a ver cómo en este caso puntual trabajar con este elemento de prueba es muy importante para la teoría del caso de la fiscalía. Ahora lo vamos a ver. Sí, Pero profe, bueno, además porque en un momento el perito sí, explica cómo hay que hacer para disparar. Y si del otro lado la defensa lo que plantea es inimputabilidad, saber o demostrar al jurado qué características físicas necesita una persona para poder realizar el disparo, también acredita o desacredita la teoría del caso de la inimputabilidad de la defensa.
Exactamente, María Belén, exactamente. Justamente por eso está bueno este video, porque ahí vemos cómo no es, digamos, perder el tiempo en exhibir un documento que no me sirve, sino tomarme el tiempo de incorporar un elemento que me sirva a mi teoría del caso. Si no me sirve, pierdo tiempo. Solamente voy a usar todo ese trabajo con el testigo, incorporar prueba en tanto y en cuanto sirva para acreditar mi hipótesis de trabajo. Si no me sirve, no lo uso para nada. Por eso me parece un video muy útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué quiere probar la fiscalía con esto? Que estaba consciente, ¿bien? Sí. Bueno, cerrando esta parte de admisibilidad de la prueba demostrativa, que dijimos, no es la prueba real, no es la que estaba en la escena del crimen, ahora sí vamos a abordar la prueba real propiamente dicha, ¿sí? Bien, acá vamos a quedarnos con estas cinco tips y después lo vamos a relacionar con el video. Bien, hay cinco cuestiones o cinco pasos, si se quiere, que yo debo cumplir si quiero incorporar un elemento en concepto de prueba real, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer, como yo lo anticipé, es elegir un testigo idóneo. ¿Sí? El más idóneo, con estas características que estuvimos viendo, no cualquiera acredita cualquier cosa. Ya a raíz de la pregunta de Celeste vimos, y seguramente la persona que sea más idónea es el policía cuando hace el secuestro. Bueno, está perfecto, pero si hay acuerdo de partes y ese testimonio ya no lo vamos a necesitar, el testigo más idóneo pasa a ser el perito porque hizo una práctica concreta sobre ese elemento. ¿Bien? Entonces, yo lo que tengo que hacer es elegir un testigo idóneo. ¿Bien? ¿Cómo lo voy a hacer? Mayormente, ese testigo va a integrar parte de mis testigos, o sea, yo lo voy a tener que incorporar en el examen directo de mis testigos, o a veces nos va a suceder que vamos a tener que incorporar esa prueba con un testigo de la contraria, y que lo voy a tener que hacer en el marco del contraexamen. Por ejemplo, el caso que tienen los chicos de que arrancamos el taller es el caso de José Balcarce, que tiene unas fotografías que justamente se insertan con el testimonio del empleado de la heladería, Guido de apellido, ¿sí? En donde, digamos, ahí el desafío que tienen es cómo acreditan esas fotografías en el contexto de un contraexamen. Después lo vamos a ver, pero ustedes tienen que saber que no necesariamente la prueba material se incorpora con el propio testigo, que a veces no nos va a quedar otra que incorporarlo con un testigo de la contraparte. Bien, pero lo principal es cuál es el testigo más idóneo. Bien, eso nos lo va a dar el caso. Dos, como ustedes bien vieron en el video que pasamos recién, la fiscalía se toma un trabajito antes de preguntarle por el elemento. Primero, obviamente, lo acredita el testigo, le pregunta a qué se dedica, cuál es su área de experticia, y ustedes, no sé si lo han visto o si lo pudieron advertir, porque reconozco que era un video muy largo, hay una parte en la que la fiscal le empieza a preguntar acerca de cómo era ese elemento sobre el cual este perito hizo determinada práctica. Y dice, bueno, una escopeta de tal marca, tal cosa. Bien, entonces, en este segundo momento, digamos, es donde nosotros tenemos que poner que más ojo, tenemos que estar, digamos, haciendo preguntas que sean conducentes para qué, para acreditar el elemento, ¿sí? Previo a su exhibición. Bien, yo le tengo que preguntar, si estoy en el contexto del examen directo, preguntarle con preguntas abiertas permitiendo que el testigo pueda explicarse de la mayor manera posible. Por ejemplo, bueno, quisiera preguntarle sobre el elemento que usted acaba de referir. ¿Cómo era ese elemento? Y era un arma de fuego. ¿Sabe de qué tipo de arma de fuego era? O si no, si no él sabe qué tipo de arma era. Puede ser pistola, revólver, supongamos. ¿Qué tipo de calibre? Y una pistola 9 milímetros. Supongamos que son las que usan la policía. Entonces, el testigo nos tiene que dar la mayor cantidad de datos, ¿sí? Para que luego nosotros estemos habilitados para exhibir el elemento. Esperen que voy a chusmear los chats a ver si hay alguna pregunta. Ah, Giselle Mazzini, hola, esta clase es para alumnos avanzados y docentes. Es para, sí, yo en realidad admito a todos, yo lo dije al principio, pero bueno, la idea es poder hacer un simulacro de juicio oral, pueden sumarse los que quieran, solamente, lo único sí que los únicos que tienen derecho a certificados son los que se anotaron previamente por extensión, pero fuera de eso, digamos, pueden participar todos del ejercicio de litigación, de las consultas, preguntas y demás, ¿sí?
Profe, Bueno, ¿cómo es eso entonces, lo último que dijiste del derecho certificado? Porque yo no sabía que había este taller que empezó antes. Pensé que cuando se ofreció la inscripción era porque recién empezaba, no que no, uno está bien, seguía un pero taller. ¿vos te anotaste ahora? Sí, sí, me mandaron Sí, está el... perfecto. Sí, sí, está bien, ya Ah, está. perdón, pensé que era por, como vos decís que hay gente que ya venía trabajando con vos, eh, por eso. Sí, no, porque yo en general el criterio que tengo es yo acepto a todos, graduados, no graduados, porque en realidad años anteriores se aceptaba graduados. Este año no se aceptaba graduados, está bien, no van a tener derecho a certificado los que sean graduados, pero yo, por ejemplo, los dejo participar, participar de los debates, todo, no hay problema. Sí, Siempre igual y te exigían cuando, algunas materias para poder anotarte a este taller. claro, claro, exactamente, por eso. Aquellos que hayan cumplido con las condiciones que ponía extensión, mandaron el mail, se anotaron ahí donde decía, esas personas, obviamente, en tanto y cuanto cumplan con la regularidad de aquí hasta fines de noviembre, se les va a pedir el certificado. Ah, Eso listo, sí, perdón, perdón. nada, por favor, está perfecto que consulte. Pero fuera de eso, si ustedes conocen a alguien que le interesa el taller y se quiere sumar, se puede sumar sin eso, pero puede practicar lo mismo, ¿eh? Yo encantada de recibirlo. Bueno, volvemos. Estábamos en el paso 2. Le teníamos que preguntar al testigo los mayores datos que puedan precisar de qué trata ese elemento. Bien, vamos a tratar de hacerlo con preguntas abiertas para que el testigo se explaye. A partir de ahí, y solo a partir de ahí, cuando el testigo me dice, sí, era, supongamos, pensemos en la escopeta esta, ¿no? Sí, era un arma de fuego, era una escopeta, no sé, marca Magnum, era color negro, tenía el mango marrón y era un tamaño medio mediano, supongamos que esos son todos los datos que me da el testigo, yo ahí recién estoy en condiciones de poder exhibirle el elemento, ¿sí? En este caso, una vez que el testigo ya me respondió todo lo que yo necesitaba y lo pregunté en términos abiertos, con preguntas abiertas, ¿sí? Lo próximo que voy a hacer es, ustedes van a saber que la, la prueba material ofrecida por las partes tiene un número. O sea, la fiscalía ofrece como evidencia número uno, no sé, la escopeta, evidencia número dos, el cuchillo, evidencia número tres, tal cosa. Bueno, la evidencia va numerada. Bien, entonces, cuando la parte tiene que hacer referencia a un elemento, ¿qué va a hacer? Luego de que el testigo le da toda la información que necesita, le va a decir, bueno, señor testigo, primero le voy a pedir permiso al tribunal para exhibirle un determinado elemento. Y se solicita al señor juez por exhibirle la evidencia número uno. Bien, entonces supongo, si no hay objeción de la contraparte, está perfecto, podemos empezar a preguntar. Bien, en este caso, ustedes recuerdan que cuando la fiscalía le exhibe la fotografía, el arma y los guantes, la contraparte aceptó el arma, pero no los guantes. Bien, después explicó y después al final entró. Bueno, ese es un control que sí o sí se tiene que hacer justamente por esto que les decimos que, bueno, uno como parte tiene que, o sea, justamente con la lógica, el principio de la desconfianza, que uno tiene que controlar que efectivamente ese sea el elemento y no otro. Bien, una vez que eso ocurre, ¿sí? Que no hay objeciones de la contraparte. La pregunta siguiente es, ¿qué le estoy mostrando? También en términos abiertos, ¿sí? No hacerle, este es el cuchillo que estaba en la escena del crimen o este es el arma con el cual Pedro Polo mató a fulano. No, esa no es una manera correcta de preguntar porque esa sería una pregunta sugestiva, ¿sí? Entonces yo tengo que ser que el testigo me pueda preguntar, me pueda contar todo lo que sepa y de manera libre acerca de ese elemento. Entonces yo le digo, ¿qué le estoy mostrando? Le voy a dar la posibilidad que el testigo lo vea, lo toque. ¿Se acuerdan que en este caso la fiscal le dijo, bueno, tome el elemento que está arriba de la mesa, sáquelo de la bolsa? ¿Qué es lo que ve? Una cosa así, le dice. Bueno, hace toda esa serie de pasos. Entonces dice, no, si este es el arma, este es el arma que yo perité o este es el arma que estaba en la escena del crimen. Bueno, ¿qué es lo próximo que va a pasar? La parte que está en uso de ese examen directo le va a preguntar por las razones de su conocimiento. ¿Qué es eso? Las razones de su conocimiento es cómo sabe que ese elemento es el mismo que integraba la escena del crimen.
Entonces, ahí lo que el testigo tendría que decir es, sí, lo reconozco porque es de color negro, tiene el mango color marrón, me acuerdo de esto, me acuerdo porque justo cuando pasó ese hecho no me lo olvido más, fue un hecho terrible. Bueno, esas son las razones de su conocimiento, que el testigo pueda explicar por qué dice que ese elemento integró la escena criminal. ¿Bien? Entonces, ya estamos paso 3. Le exhibimos el documento, le preguntamos, le damos, el juez le ha trasladado a la contraparte. Si no hay objeción, le empiezo a preguntar por las razones de conocimiento. El cuarto paso, que sería, ¿cuál es? La utilización de la prueba material en el relato. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que como otra finalidad, el hecho de poder incorporar prueba material tenía que ver con una condición estratégica? ¿Sí? Que como nada está por probado, nada se presume, es la parte la que tiene que probar que los hechos ocurrieron de determinado modo. Entonces, ahí es donde empieza a tener sentido todo el despliegue que hace el testigo en el video cuando da cuenta de cómo funciona el arma, ¿sí? El mecanismo de activación y justamente le empieza a preguntar la fiscal acerca de, yo me lo anoté por acá porque era medio largo, pero le empezó a preguntar, por ejemplo, por el modo de recarga que tenía, cómo era el mecanismo de disparo, ¿sí? Después de eso le empieza a preguntar eso es lo más relevante en relación al arma, ¿no? Entonces, ahí vamos a circunscribirnos al video. Ahí el perito empieza a explicar cómo funciona, que se carga de una sola vez, ¿sí? Que tiene que cargar el cartucho, hacer hacia atrás para cargarlo y disparar, y que cada vez que quiera hacer eso tiene que hacer el mismo mecanismo. ¿Bien? Entonces, eso, la explicación que hace el perito en este caso, haría las veces de la utilización de la prueba material en el relato. Es decir, este testigo está explicando qué rol cumplió ese elemento en el hecho criminal. En este caso, cómo fue el mecanismo de activación del arma. ¿Sí? Que esto también guarda relación, si bien las vainas no formaban parte de la prueba ofrecida en este caso, hay una parte que la fiscal le pregunta acerca de a qué distancia está, primero, cuántas vainas había y segundo, a qué distancia estaban las vainas del mostrador. Las vainas son, digamos, los restos que dejan las balas, sintéticos, es eso, los restos que dejan las balas, los casquitos, ¿sí? Entonces, se encontraron en este caso concreto tres. Y no sé si todos entendieron, yo porque conozco el caso, pero ¿por qué era importante? Porque lo que decía el perito, que en este caso concreto se habían encontrado tres vainas, uno a 50 centímetros, otro a 65 y otro a 70 centímetros. Bien, y que esa distancia se contaba a partir del mostrador. Y eso por un lado. Y después, por otro lado, tenía que ver con el tema de los casquillos, el cotejo de los casquillos, a ver si se había hecho y demás. Y el perito empezaba a explicar algo así como que para saber si una bala fue percutida, cada bala, hoy se hace el disparo y va dejando, cuando se dispara, va dejando una huella al interior digamos, del arma, ¿sí? Que es una huella que no dejan todas las mismas, todas son distintas. Eh, y por eso, de acuerdo a la práctica que describe el perito, dice, por eso yo concluyo que esas vainas fueron accionadas y que el arma que se usó fue una escopeta de este tenor, qué sé yo. Bien. Eh, Profe, y también después a lo último dijo de que había una cuarta que había quedado como útil, o sea, para disparar, porque él explicó sí, el mecanismo, y eso también te sí. puede dar una prueba, que yo ahí te quería preguntar si la fiscal ahí mismo puede, no sé, dar una conclusión sobre eso o solo lo puede hacer en el alegato final, de decir, bueno, la persona quería seguir disparando, ¿me entendés? O también lo puede utilizar la defensa diciendo, bueno, estaba, perdón, voy a ser muy vulgar, pero estaba re loco y quería, como que seguía disparando, ¿me entendés? O que frenó Mm, ahí cuando se dio cuenta que le dio blanco a las tres personas, ¿no? claro. Eh, o sea, Mm. eso, se puede Yo te- utilizar ese último dato de decir, che, había una última bala que podía utilizar la persona. Bien. Sí, en realidad la respuesta solo la puede dar el testigo.
Todas las opiniones que tenga la parte se las tiene que reservar para el momento del alegato de clausura, ¿bien? De modo que el examen directo es exclusivamente para hacer preguntas, no para hacer opiniones. Que a veces, a ver, en la práctica judicial a veces aprovechan, le meten una opinión y ya está, y eso quedó en la mente del jurado, pero no es lo correcto, ¿sí? Pero se hace, ha pasado, sí. Bueno, ahora, volviendo. Una vez porque me falta un pedazo, que yo me enganché con el caso. Una vez que el perito ya explicó de qué manera se usó el arma, ¿sí? Y por eso integra su relato, la parte, cuando ya no tiene que hacerle más preguntas sobre ese elemento, lo que va a pedir es que quede incorporado como prueba, ¿sí? Solicito a su señoría que la evidencia número 1 quede incorporada como prueba número 1 de esta fiscalía, supongamos. ¿Por qué? Presten atención. Yo esto siempre lo digo en todas las clases. ¿Por qué? Porque durante la instrucción los elementos colectados son evidencia. Recién pasan a ser prueba en el juicio oral. Con lo cual, cuando yo ya no le voy a preguntar más nada al testigo, a partir de ahí pasa a ser prueba. Y a partir de ahí, no solamente yo la voy a poder valorar en los alegatos de clausura, sino que los testigos que hagan referencia a esa arma, luego de que se acreditó debidamente con el testigo idóneo, aun cuando no hayan sido los que recolectaron esa arma, supongamos, van a poder ser consultados por la misma y esa arma se les va a poder exhibir. Entonces vean ustedes cuán importante es poder cumplir con todos estos pasos, primero porque eso va a permitir acreditar una parte de la proposición fáctica. Segundo, porque una vez que esté incorporada, el resto de los testigos puede hacer referencia a eso. Y yo le puedo preguntar, obviamente en tanto en cuanto tengan conocimiento sobre ese hecho, ¿no? Y luego, porque yo una vez que la prueba está incorporada, recién ahí voy a poder valorar los alegatos de clausura. Bien, ahora, ya concentrándome en el caso, y por eso ya con esto terminamos la parte expositiva, pero sí sepan que miren qué importante esta prueba, porque no solamente el mecanismo del arma estaría probando que Pedro Polo estaba consciente, Pedro Polo es el imputado de esta causa, ¿sí? Sino además que el hecho de las vainas y los lugares, porque en realidad a esto le falta una reconstrucción. Yo no sé si, porque en realidad, obviamente, lo lógico sería que se hicieran los alegatos de clausura, pero es de esperarse que la conclusión final de esto, ¿cuál podría ser? Nosotros tenemos que pensar que el mostrador está a cierta distancia de la puerta y que después las vainas fueron encontradas a 70 centímetros, 65 y 50. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que por eso en un momento el perito empieza a hablar sobre los puntos de apoyo de la persona. Es decir, si bien no lo dijo aquí, porque después lo va a concluir la parte, ¿qué significa? Que Pedro Polo disparó 3 veces, apuntó, gatilló y avanzó. ¿Bien? Entonces son varias acciones que dan cuenta de que el tipo estaba consciente. Entonces, vean cómo un caso, digamos, en donde si ya la defensa está diciendo que el imputado era inimputable, la fiscalía tiene como digamos, uno de los grandes desafíos es probar que estaba consciente. O sea, ya no le alcanza solo con decir Pedro Polo mató a Gachi, Pachi y todos los demás, que son como tres, ¿no? Ya no le alcanza, sino que además tiene que decir, tiene que probar, digamos, no solo decirlo, tiene que probar con la evidencia disponible que Pedro Polo estaba consciente cuando realizó la acción. Bien, entonces vean cuán importante, de cuánto auxilio es toda la prueba material, porque nos fortalece nuestra teoría del caso, forma parte de las proposiciones fácticas que nosotros sostenemos. ¿Sí? Eh, no sé, hasta acá alguna duda, consulta, algo que quieran decir o dudas que le haya generado el video en sí mismo que vimos. Profe, si yo tengo una duda, que viste que primero la fiscalía le pregunta si podía hacer como una demostración, que eso vos lo mencionaste hoy en tu exposición, que bueno, el juez no se lo admitió, o sea, le dio la razón a la defensoría, la objeción, pero después la fiscalía volvió a preguntar algo similar más adelante,
de que si podía el perito demostrar tal o cual cosa y el juez se lo admitió. Eso no entendí, la diferencia entre una objeción que fue aceptada y la otra que fue denegada de la defensoría. Claro, ahí porque te cuento, pues yo también lo anoté eso. Vamos a ver si tengo alguna pregunta. Bueno, profe, me tengo que retirar. Cierto que sí, sí, perdón, contesto la pregunta. ¿Es cierto que puede Profe, yo tengo manipular la una prueba del pregunta, profe, debate? también. Sí, sí, ahí voy. Bueno, a esta pregunta la respuesta es sí. Bueno, ahora vamos con la pregunta de María Belén. ¿Por qué en un caso el juez hizo lugar a la objeción y por qué en el segundo caso no hizo lugar a la objeción? Bueno, en la primera está claro porque justamente lo que le estaba pidiendo al perito es que representara cómo podrían haber sucedido los hechos. Entonces la oposición era porque la representación que podría usar no sería la más fidedigna como pasaron los hechos. Listo. Entonces, ¿cuál era? Que le generaba un daño. ¿Sí? Ahí. Y tenía razón. Ahora, en el otro, fíjate que la pregunta ya no es, está bien que le pidió que de algún modo lo representara, pero en realidad la pregunta apuntaba a que pudiese contestar cómo los hechos hubieran ocurrido hipotéticamente respecto de algo, que yo me lo noté, que tenía que ver con, hay un término que usó que es el diámetro de dispersión, el hecho de hacer bala. ¿Bien? Sí, me van siguiendo entonces. El concepto de hacer bala era algo que sí o sí el perito tenía que desagregar. Bien, entonces cuando le pregunta por el diámetro de dispersión, y esto tenía que ver con lo siguiente, él marcó una cosa así como si estaba a distancia más corta o más larga, cómo se iban a encontrar las postes, una cosa así. En ese caso, entiendo que está bien cómo resolvió el juez. ¿Por qué? Porque ahí al perito le estaban preguntando cuestiones que hacían a su competencia, porque él, al ser perito balístico, podía dar cuenta de, aun cuando no hubiera estado en el momento del hecho, en el lugar del hecho, de acuerdo a su experticia en armas de fuego, podría dar cuenta de a qué distancia se produjeron estos cosas que ya me olvidé, los diámetros de dispersión, ¿sí? Por lo menos hipotéticamente. Entonces, si bien es cierto que en los exámenes directos no se puede preguntar por opiniones o conclusiones, eso rige solo para testigos comunes. Pero La justamente la diferencia, fiscalía, sí, Emma, sí, no, sí, también la diferencia ahí es que en una parte preguntas sobre las vainas, o sea, sobre el cartucho vacío, y en el otro sobre los perdigones de mm, la escopeta. La vaina, así caiga o se desplace, posteriormente alguien la puede haber pateado, se puede haber movido, pueden haber pasado un montón de cosas. Y eso sí claro, perjudicaría a la defensa si vos hablás y das por real en dónde quedó una vaina y dónde quedó otra. En cambio, el perdigón, si queda estampado en claro. la pared, es muy difícil que se pueda mover, entonces el expertise del perito ahí tendría otra consideración. Claro, ahí está Emma, porque habló del perdigón. Sí, yo hablé de la vaina, pero no es correcto lo que dice Emma. Ahí está. Sí. Perdón, a ver, me fijo a ver si hay otra pregunta o... sí. Y después, vaina servida, sí. Ahí estamos. Bueno, alguien más que me dijo, yo tenía que hacer una pregunta y dije, bueno, les contesto después de María Belén. Sí, yo, profe, quería hacerle una pregunta. Sí, Brenda. Sí, la consulta sería que usted en una parte de la exposición habló de preguntas abiertas, que no sean subjetivas. O sea, ¿cómo yo me baso en la pregunta abierta? ¿Tomo como algún verbo, algo como para tomar como parámetro eso? Y después la otra pregunta, usted ya casi al final dijo acreditar que estaba consciente la persona. ¿Yo cómo acredito que está consciente? ¿Con el perito balístico? ¿Cómo lo acredito yo a eso? En el momento del Bien, hecho. pregunta. Entonces, tus dos líneas de preguntas son, por un lado, cómo me doy cuenta de hacer preguntas abiertas y por otro, cómo pruebo no, que estaba consciente. Ahí está. Sí, Bueno, acreditación vamos que por está partes. consciente. En las preguntas abiertas, ahora voy a retroceder un poco el Power, que yo la pasé muy por arriba, pero está bueno que lo repasemos, porque aparte hace a examen directo. Yo les dije que nosotros, cuando preguntamos, podemos hacer una suerte de clasificación de preguntas, entre preguntas abiertas y preguntas cerradas, y preguntas sugestivas.
Las preguntas abiertas son todas aquellas que cuando uno las formula empiezan con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Bien, ese inicio de pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque le está pidiendo la información a otra persona. Supongamos, bueno, ¿qué pasó el día 15 de julio de 1980? Estoy hablando de un hecho, ¿sí? De un día, quiero decir, pero le estoy preguntando qué pasó.